Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy en una nueva clase. Hoy vamos a ver vamos a continuar con la unidad 3, con el derecho al trabajo de las personas privadas de libertad. Voy a compartir pantalla. Por favor, silencien los micrófonos hasta cuando quieran intervenir, obviamente, los habilitan. Ya voy silenciando yo. Buenas tardes, Karina. La clase de hoy está estructurada de acuerdo y siguiendo un poco el articulado de la ley. En la ley, desde el artículo 106 en adelante, establece el derecho al trabajo. Hemos organizado la clase con sus compañeros, con Álvaro, con Martín, con Diego y con Silvia. Ellos van a contar un poco de cómo es cuáles son los trabajos que hay, de quién dependen, en qué consisten, cuál es la remuneración, qué es el peculio, qué es la labor terapia. Pero previo a eso yo quería comentarles qué es lo que dice la ley respecto al trabajo. En primer lugar, la ley dice que es un deber y un derecho de las personas privadas de libertad. Tienen que tener en claro que es un deber en cuanto a las tareas principalmente de limpieza de los espacios comunes, de la celda. Eso es un trabajo que no es remunerado bajo ningún aspecto y es obligatorio para todos. Hay un artículo de la ley que dice que cuando la persona no posea un trabajo remunerado, podrían tomarse estas tareas de limpieza o las tareas de faxina como un trabajo remunerado y se le podría pagar. Esto ya vamos a ver que no va a ser, termina siendo hasta un problema, porque el trabajo tiene que ser con fines de resocializar, con fines de formar de alguna manera, de una formación profesional para la persona, y darle un trabajo de faxina y pagarle por ese trabajo y considerar ese trabajo como que estamos cumpliendo con el derecho al trabajo de la persona privada de libertad, termina siendo contrario a la ley. Voy a aclarar que todos los artículos de la ley es difícil darle a esta clase porque no se cumplen, la mayoría no se cumple o casi todos no se cumplen en ninguna cárcel de la Argentina, y ya vamos a ir viendo por qué. Pero sí me parecía importante que lo veamos y que lo aprendamos, justamente por lo que les venimos diciendo en todas las clases, porque son derechos que tienen y que esperamos que se cumplan y que se empiecen a llevar adelante, ¿sí? ¿Qué pasa con el derecho como trabajo? Está establecido principalmente en la Constitución Nacional, en el artículo 14, en el artículo 14 bis también, el derecho a trabajar, el derecho a tener una remuneración, igual remuneración por igual tarea, las condiciones dignas y equitativas de labor, todo eso está en la Constitución, más allá de que está establecido como derecho acá en el artículo 106. Además de los tratados internacionales, los pactos que establecen que el trabajo tiene que ser para resocializar a la persona privada de libertad, para incentivar y estimular la cultura de trabajo, para combatir el ocio en los establecimientos penitenciarios. Dice que los tratados estos internacionales dicen que la organización del trabajo tiene que ser similar a la del trabajo en libertad, y que los establecimientos tienen que cumplir con las normas de higiene y de seguridad de cualquier trabajo libre. Las mismas normas tienen que ser cumplidas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entonces ya ahí vemos que no se cumple, o ya van a ir viendo o escuchando cuando los chicos cuenten un poco los trabajos, que no hay esas normas de higiene y seguridad, sobre todo, no se cumplen, ¿sí? Volviendo a la finalidad de este trabajo, habíamos dicho que es la resocialización, que es el fin primordial de la pena privativa de libertad, y una de las patas esenciales de esa resocialización habíamos dicho que era la educación, y hoy vemos el trabajo como también que es esencial para lograr esa resocialización. Va a ser la base de ese tratamiento penitenciario que decíamos, y de
va a surgir esa posibilidad de elegir que yo les pongo ahí, que también está establecida en la 24660, tiene que venir derivada de ese periodo de observación donde hemos conversado con la persona privada de libertad, hemos visto cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las tareas que sabe desarrollar, tenemos que indagar sobre qué sabe hacer esa persona y qué es lo que puede hacer y qué le va a servir en el futuro, o puede servir al resto de la población, o le va a servir a esta persona el trabajo que pueda desempeñar. Entonces la ley le da esa posibilidad de decir, no, yo prefiero trabajar, yo vengo trabajando en cosas con madera, prefiero seguir trabajando en esto, perfeccionarme con algo, no sé, con hierro para complementar el trabajo en madera que hago. Entonces hay que escuchar a la persona privada de libertad, o debería ser así, para dentro de las posibilidades laborales que haya en el establecimiento penitenciario, darle la oportunidad de que pueda elegir. Estas son las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena que les comentaba la clase pasada, del año 2019, pero respecto al trabajo. Seguimos sobre un total de 1.190 personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios, no en comisarías. Y en este caso, esta estadística nos muestra la situación laboral al momento del ingreso. Personas que trabajaban tiempo completo al momento de ingresar, había 171, trabajadores de tiempo parcial 694, desocupados 320 y sin datos 5. En esta otra vemos cuál era la capacitación laboral al momento de ingresar al establecimiento penitenciario. Había 400 personas que tenían algún oficio, 123 con alguna profesión, 659 que no tenían oficio ni profesión. Este es el número que me interesa y sobre el cual es necesario trabajar, y es el que genera el gran problema que tienen las personas privadas de libertad, que no tenían oficio ni profesión antes de ingresar al establecimiento penitenciario. El tiempo que van a estar privados de libertad, con la realidad que ya vamos a ir viendo, y la poca oferta laboral, la poca oferta de tratamiento, de lo que venimos viendo en todas las clases, que no hay psicóloga, no hay trabajo, no hay educación suficiente para toda la cantidad de personas que están privadas de libertad, es un número que preocupa, porque ¿cuál es el gran problema? Y creo que es lo que tenemos que lograr como objetivo, no, obviamente no de la comisión y de la cátedra, porque es algo muy grande y a nivel nacional, pero el tema de los antecedentes de las personas privadas de libertad. Una persona que cuando ha ingresado no tenía oficio ni profesión, cuando salga va a seguir sin tener oficio ni profesión, lo más probable, o la gran mayoría de ese 56%, lo más probable es que no tenga oficio y profesión cuando salga, entonces no tiene posibilidades de conseguir un trabajo cuando recupere su libertad. Entonces una persona que cumple su condena, que paga su deuda, porque tenía una deuda con la sociedad, o con la víctima, o como fuera, le dieron 12 años de prisión, cumplió sus 12 años de prisión, ya pagó su deuda, pero esos antecedentes le van a quedar para siempre, y no va a poder conseguir un trabajo. Entonces, esto es lo que hay que lograr sacar. El otro día escuchaba en unas charlas con jueces de ejecución de la provincia de Buenos Aires, y hablaban de un proyecto de eliminar los antecedentes una vez que se ha cumplido la pena. Yo hoy pensaba, por ejemplo, en el Veraz. No sé si todos conocen lo que es el Veraz. Es un sistema de información, una base de datos de deudores, donde este sistema va a informar si una persona tiene deudas. Toma información, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina, donde ahí dice si esa persona tiene cheques rechazados, o tiene cuentas con deuda, o deuda de tarjeta de crédito. Toma información de las mesas de entradas del Poder Judicial, y dice si esta persona tiene juicios por cobro de pesos, por ejemplo, o de telefonía celular. Entonces, en la medida que una persona tiene esas deudas, se genera un registro, y esa persona está informada en el Veraz. Entonces, si yo quiero ir a alquilar un departamento, voy a una inmobiliaria, la inmobiliaria va a sacar una información mía del Veraz, y va a decir que esta persona no le voy a alquilar el departamento porque tiene situación 5, que es la peor situación que se puede tener en el Veraz, porque tengo alguna deuda sin pagar. El tema es que en el Veraz, después de unos años, creo que son 5 años, esa información se borra, y ya
yo después de 5 años voy a la misma inmobiliaria a alquilar el departamento y sí lo voy a poder alquilar porque yo ya no voy a estar informada ni voy a tener ningún antecedente de deudas. Entonces a mí van a ver mi información y van a decir, sí le alquilemos a esta persona el departamento porque paga las deudas. Bueno, con las personas privadas de libertad esto no sucede. Entonces creo que esto es principalmente lo que hay que resolver. ¿Qué es lo que dice el artículo 107 de la ley respecto a los principios que deberían cumplirse en el trabajo en contexto de encierro? En primer lugar, que no se impondrá como castigo, ni será aflictivo, denigrante, infamante, ni forzado. Esto ya lo hemos visto en la primera clase, el trabajo como castigo se usaba hace muchísimos años, creo que el doctor Rubinstein había hecho la diferencia entre la prisión, que era el lugar donde estaban las personas privadas de libertad, y la reclusión, donde se los castigaba con ese trabajo forzado, que iban a picar las piedras. Bueno, eso ya ha sido puesto en la ley justamente para evitar a veces determinados abusos, pero no puede ser impuesto como castigo el trabajo en ninguna circunstancia. ¿Cuál es el otro principio que es fundamental? Que sea para la formación y el mejoramiento de los hábitos laborales, y procurar la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre. Y acá sí hay que hacer la aclaración de que dentro, ya vamos a ver cuáles son las tareas que hay, pero a veces, por ejemplo, creo que sigue el taller de encuadernado de libros, es un taller que no les va a servir para desempeñarse en la vida en libertad cuando recuperen su libertad, porque no van a conseguir trabajo, es un trabajo que ya no sirve, no se usa. Entonces, sí puede servir ese trabajo para generar hábitos laborales, pero una persona que está privada de libertad 7 años, no puedo tenerla trabajando los 7 años en ese taller, porque ahí no estoy cumpliendo con de garantizarle ese derecho al trabajo con la finalidad que requiere la ley. Además dice que se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral. Esto también es como difícil de entender y de que se pueda cumplir en las condiciones en que están las cárceles hoy en día. Deberá ser remunerado, ya vamos a ver en un capítulo específico de la remuneración, y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. Esto es algo que tampoco se cumple. El artículo 108 dice que el trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del rendimiento económico, sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad. Es lo que les decía, en base a ese periodo de observación, tenemos que buscar la forma de que esta persona desarrolle la creatividad, que tenga su capacitación para poder desempeñarse en el futuro. Y el artículo 109 dice que el trabajo de los internos estará condicionado a su aptitud física o mental. ¿Qué quiere decir? Que si hay un interno o una interna que tiene una discapacidad física, hay que buscarle y darle la oportunidad a esa persona de que también pueda tener un trabajo, y no dejarlo de lado porque tiene esa discapacidad. Por ejemplo, alguna persona ciega, habrá que buscarle dentro de las posibilidades, que sabemos que son muy pocas, un trabajo para que pueda desempeñarse. El artículo 110 dice que sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto. Si están obligados, como decía al comienzo, las tareas de limpieza, las labores generales, esas que es el deber, y si están obligados. ¿Qué pasa si una persona no quiere trabajar con estas tareas obligatorias? Será sancionado. Pero ¿qué pasa si no quiere trabajar con el trabajo remunerado? Se le ofrece un trabajo, tiene la suerte, digamos, de que se le ofrezca un trabajo porque hay cupo para un determinado trabajo y esa persona no quiere trabajar. Eso va a incidir desfavorablemente en el concepto. Habíamos visto que el concepto era la calificación esa subjetiva que se hacía de acuerdo a las diferentes áreas. Entonces, si yo me niego a trabajar, eso va a incidir en mi calificación. Pero,
¿Qué es lo que hay que ver? Porque a veces, por ejemplo, una persona que se le otorga un trabajo con una remuneración ínfima y que le va a llevar varias horas, por ejemplo, en el caso de sus compañeros que están estudiando y que prefieren estar toda la mañana y toda la tarde estudiando en vez de ir a hacer un trabajo por 300 pesos, a veces hay que escucharlo, entonces decir, bueno, no te obligo a trabajar porque veo que del área de educación tenés cumplido el requisito, y eso no va a terminar incidiendo de manera negativa, pero para eso es necesario que los psicólogos, las trabajadoras sociales hagan esas calificaciones amplias, que es lo que hemos visto que en general no sucede. Y otra cosa que pasa mucho es que son calificados de manera negativa cuando no trabajan, pero no se aclara que es que no trabajan porque no hay cupo. Ha pasado muchas veces que han sido calificados de manera negativa por no trabajar y han tenido que llegar hasta un juez de ejecución o un juez superior para demostrar que esa persona había pedido trabajo y que no hay cupos, porque realmente en un establecimiento con 1.190 personas, ya vamos a ver cuántos tienen trabajo remunerado. Entonces el tema de los cupos y la calificación negativa es muy importante y lo tienen que tener en cuenta, de que no pueden ser calificados de manera negativa si no trabajan porque no hay opciones de trabajo. Y por otro lado está el artículo 113 que habla de las actividades artísticas o intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tenerse en cuenta esas actividades artísticas o intelectuales y que deberían ser tomadas también como una opción laboral. El otro día conversábamos con los chicos y hay uno de ellos escribe, canta muy bien y toca la guitarra, y decía, yo puedo dar talleres de canto. Eso sería muy bueno. No va a servir a las personas que las tomen tal vez como esa capacitación laboral, pero sí va a servir para esta calificación que decíamos de concepto, de que alguien está dictando un determinado taller, y sirve muchísimo para ese concepto general que necesitan todas las personas en su camino hacia la resocialización. Entonces tienen que ser fomentadas estas actividades artísticas o intelectuales. Se dictan talleres de teatro, de canto, de música, de dibujo, y son muy, muy importantes. Entonces eso sí tiene que ser de alguna manera reglado y reconocido, porque al final las personas a veces dicen, no, estoy haciendo este taller, pero no me sirve de nada, y no me lo reconocen para nada, entonces terminan abandonando. Disculpa, Verónica, justamente con relación al artículo 113, hace muchísimos años atrás, cuando yo era estudiante y fui a Villa Urquiza, había, no sé por qué pone esa cara de que hubieran pasado, parece, siglos. Lo van a ver cuando vayamos la visita del lunes a la entrada. Hay un cuadro grande de la casa histórica, está pintada por un interno. El interno de Scarone, falleció también hace muchos años. Él era pintor, pintor no de brocha gorda, sino, claro, ahí dice Miguel Avellaneda, famoso, sí. Fue preso por un delito muy resonante en aquella época, y inteligentísimo, brillante, al igual que otro interno que se le rió a todo el tribunal. Bueno, Scarone, la verdad que tenía una lucidez tremenda. Algunos decían que no era imputable, pero él pintaba. Tenía un atelier en el tercer piso, si no mal recuerdo, ahí en Villa Urquiza, y llegaba, digamos, había mucha gente que le gustaba sus pinturas y las vendía. O sea, parte del trabajo que él efectuaba justamente por su capacidad artística era la pintura, pintaba los cuadros. El servicio penitenciario le permitía que le conseguía todos los elementos, le permitió el atelier y le permitía que salgan los cuadros para que se hagan algunas exhibiciones y la venta. Digamos, era parte de una de las industrias dentro de Villa Urquiza. Bueno, muchas gracias. Siguiendo un poquito con la formación profesional y repitiendo lo que ya veníamos diciendo, los artículos 114 a 116 hablan de este objetivo que tiene que tener el trabajo, que es la formación profesional. Y hablan de un especial cuidado en la formación de los jóvenes adultos, porque por ahí son los que ingresan sin haber trabajado antes, y es necesario
tener mayor cuidado y ocuparse en mayor medida de estos jóvenes adultos. Hay que darle oficios concordantes a las condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre, un poco más de lo que veníamos viendo. Esto de los certificados o constancias de capacitación laboral que no tienen que hacer mención a que han sido efectuados los cursos en contexto de encierro o dentro de un establecimiento carcelario, hasta el mismo requisito que habíamos visto en educación, que todos los cursos que se hagan referidos a educación, o en este caso a trabajo, no tienen que tener ninguna referencia de que han sido hechos dentro del establecimiento. Y respecto a la organización del trabajo, vamos a ver, y acá Silvia también nos va a contar cuáles son los diferentes trabajos y de quién dependen, por lo menos los de la unidad 4. La ley 24660, en los artículos 117 a 119, dice que, reitera de nuevo, que la organización del trabajo penitenciario, los métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas laborales del trabajo libre. Si bien la jornada laboral es reducida y no puede exceder de 25 horas semanales, debería tener todo que ser acorde a las normas laborales que ustedes van a estudiar cuando vean ya la parte de derecho laboral, pero todas las normas que cada uno conoce de un trabajo en libertad tendrían que ser iguales para el trabajo dentro del establecimiento penitenciario. Después también la ley exige que se coordinen las tareas laborales con otros horarios destinados a otros aspectos del tratamiento. Suponiendo que una persona en su tratamiento penitenciario tenga terapia, o tenga educación, o tenga que asistir a clases, o a la biblioteca en el caso de los chicos, bueno, el horario de trabajo debería ser acomodado de una determinada manera que no interfiera con las demás actividades de ese tratamiento penitenciario. Y por último, la ley dice que el trabajo y la producción pueden organizarse, ya sea por la administración penitenciaria, por un ente descentralizado, que en este caso sería el departamento de producción, que es el que tiene a cargo algunas tareas y es el que se va a encargar de pagar los sueldos y de toda la organización de determinados trabajos. Y si ustedes, por ejemplo, buscan en Facebook o en Instagram, el departamento de producción tiene una oficina, un negocio frente al penal de Villa Urquiza, y están por inaugurar ahí en Concepción también un salón de ventas donde se exponen y se venden todas las cosas que hacen, sobre todo en madera, en herrería, en mimbre, con las cosas que trabajan los internos, se venden por medio del departamento de producción. También está en la ley la opción de que haya empresas mixtas o privadas. Esto sería algo importantísimo, lo he visto en algunas cárceles de Uruguay, desconozco si pasa en otras cárceles de Buenos Aires, puede ser que haya alguna empresa mixta o privada que permita el trabajo dentro del establecimiento penitenciario. En esta cárcel de Uruguay, que es el CONCAR, han hecho un polo obrero donde hay dos establecimientos de dos empresas privadas muy grandes que trabajan con herrería, con aluminio, hacen ventanas de aluminio y las venden afuera. Y además lo que hacen estas empresas es garantizarle a las personas privadas de libertad por lo menos 2 años de trabajo cuando recuperan la libertad. Entonces, son empleados dentro del establecimiento penitenciario mientras están privados de libertad, y cuando recuperan su libertad tienen esa seguridad de por lo menos 2 años de seguir trabajando, lo cual ya les sirve como experiencia y como para ir armando su currículum para poder presentarse en otros trabajos. Y después la ley da la posibilidad de que sean trabajos por cuenta propia del interno. Ya nos van a contar los chicos, hay muchos internos que trabajan por su propia cuenta, hacen, por ejemplo, trabajan con madera y pueden vender esas cosas fuera del establecimiento penitenciario. Su familia cuando los va a visitar se lleva las cosas, las puede vender, o pueden, hacían como unas pequeñas ferias cuando iban las visitas y cada uno ponía sus cosas y vendía. Hay que mencionar que en este establecimiento penitenciario de la provincia, los internos sí pueden manejar dinero, que no sucede en ningún otro establecimiento del país, según tengo entendido. Entonces, esta opción de trabajo por cuenta propia es una buena salida
que les permite a ellos hacer algún trabajo y poder tener sus propias ganancias. Obviamente que es algo termina siendo pequeño y que después cuando por ahí salen no llega a alcanzar o no llega a ser suficiente para que esta persona pueda seguir trabajando de eso, de lo que trabajaba antes, que era su pequeño emprendimiento, digamos, pero sirve y ayuda muchísimo. Y tenemos el tema de la remuneración. En el artículo 121 dice que la remuneración tiene que ser igual que en el medio libre. Ya hemos charlado en otras oportunidades, hemos visto que la remuneración es mucho menor que lo que establece la ley, pero además la ley dice que si los bienes o servicios se destinan al Estado o a entidades de bien público, o sea que si se trabajara para el Estado estando privado de libertad, esa remuneración no va a poder ser inferior a las 3/4 partes del salario mínimo vital y móvil. En primer lugar, o sea, más allá de que no se cumple casi nada, esta mención de que el salario no puede ser inferior a las 3/4 partes del salario mínimo vital y móvil ya sería inconstitucional, porque si primero estamos diciendo que la retribución tiene que ser igual al medio libre, no podemos decir que si trabaja para el Estado, le podríamos pagar hasta unas 3/4 partes de ese salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil hoy, desde el mes de julio del 2021, es de 27.216 pesos. Las 3/4 partes serían 20.000. En principio, si una persona privada de libertad trabaja para el Estado, tendría que ser 27.000. No tiene por qué ser 20.000, pero la ley da esta posibilidad. Y dice que en los demás casos la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trata. Ahí tenemos, por ejemplo, un recibo de sueldo donde vemos que la remuneración es de 1.000 pesos. Entonces, si pensamos en los 27.000 del salario mínimo vital y móvil, que es lo mínimo que puede cobrar una persona trabajando en el medio libre, o si trabaja como electricista, debería tener una remuneración igual a la que tuviera un electricista que trabaja afuera, vemos que no se cumple. Hay sueldos menores también a donde con 1.000 pesos por mes, obviamente que no sirve para nada, no alcanza para nada, y no sé si se acuerdan, en la encuesta al comienzo de clase les habíamos preguntado si era verdadero o falso que cobraban igual que los jubilados, como suele decirse cada tanto en los informativos, que las personas privadas de libertad cobran más que los jubilados. Bueno, acá hay una prueba de que no. Esta era la otra encuesta la otra estadística, perdón, que yo les decía respecto al trabajo remunerado. Esto es del año 2019, de todas las unidades de Tucumán, ¿cuántas personas tienen trabajo remunerado? Hasta 10 horas semanales había 30 personas, hasta 20 horas semanales 518, 87 hasta 30 horas semanales y hasta 40 horas semanales 35. Pero no tienen trabajo remunerado 519 personas. Esas son 519 personas que no tienen esa posibilidad de tener un trabajo como para pasar un poquito el tiempo, para resocializarse, para aprender un oficio o formarse de alguna manera, y además van a ser calificados seguramente de manera negativa cuando quieran acceder a esos beneficios de salidas transitorias, semilibertad o la libertad condicional, que vamos a ver cómo se ha desempeñado y qué calificación tiene. Si no tiene trabajo, va a ser seguramente calificado de manera negativa. Entonces ahí tenemos 519 personas que no van a poder avanzar en este régimen progresivo y en esta progresividad que establece la ley como prioridad. Después, este es un artículo que por suerte no se cumple. Ya hemos visto que los anteriores no se cumple ninguno, pero este por suerte no se cumple porque establece una distribución de esa retribución que tiene el interno. Esto es inconstitucional porque en el medio libre a mí nadie me puede decir cómo voy a distribuir mi retribución, ¿sí? Yo cobro mi sueldo y es mío, no tengo por qué, salvo que yo tenga un juicio de alimentos o un juicio de cobro de pesos donde me han embargado un porcentaje de mi sueldo, voy a tener que destinar un porcentaje de eso, pero porque hay una sentencia que a mí me obliga a destinar un porcentaje de mi sueldo.
La ley acá 24660 dice que la distribución de la retribución de este interno o interna va a ser un 10% para indemnizar daños y perjuicios causados por el delito conforme lo disponga la sentencia. Esto se trata cuando, además de la sentencia penal, hubo una sentencia civil, que puede ser por daños, donde se ha condenado a esta persona a pagar además una suma de dinero como indemnización. En ese caso podría ser que un 10% de esta retribución pudiera ir para indemnizar o para pagar lo que se dispuso mediante sentencia. Después dice que hay un 25% para costear gastos que causaran el establecimiento. Esto se discutió mucho porque decían que era para los propios gastos de la alimentación o por ejemplo, de los artículos de limpieza que pudieran necesitar las personas privadas de libertad, que tenían que salir de este 25%. Esto llegó hasta la Corte de la Nación y la Nación dijo que no, que la obligación de mantener a las personas privadas de libertad es del Estado. Quedaron por ver algunos artículos de los derechos de las personas privadas de libertad, pero el derecho a la alimentación es una obligación del Estado. No puede exigirse a la persona que trabaja que con un 25% de su sueldo se pague la alimentación, porque además, ¿qué pasa con los que no tienen trabajo remunerado? No les damos de comer, o el que trabaja va a pagar la alimentación del que no trabaja. Entonces, todo esto ha analizado la Corte y ha dicho que no, que este 25% para costear los gastos que se causan en el establecimiento no es así y no puede ser descontado bajo ningún punto de vista. Después establece un 35% para prestación de alimentos según el Código Civil, pero para esto tienen que haber sido condenados en una sentencia o en un juicio de alimentos a pagar un porcentaje de alimentos. Entonces, si la persona no está separada ni ha pasado por un proceso de alimentos, no puede ser descontado de su sueldo este porcentaje para alimentos. Y además queda un 30% para formar un fondo propio que se entregará a su salida. En realidad esto es lo que se hace en los lugares donde no se maneja dinero, se va poniendo todo en un fondo que debería ser puesto como en un plazo fijo para que no esté guardado ahí, porque en este país ustedes saben que un sueldo que uno lo va guardando a fin de año no va a tener el mismo valor. Entonces en los casos donde no se maneja dinero y donde a la persona se le paga esta retribución, va a ser acumulada en un fondo que se le va a entregar cuando salga, pero tiene que ser mantenido en una especie de plazo fijo donde genere por lo menos un interés para que no pierda valor. Y por último nos queda el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que bueno, que esto termina siendo irrisorio como el resto de las cosas que vimos, porque dice que la muerte o accidentes sufridos con motivo de la ejecución de trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su causa, serán indemnizables conforme a la legislación vigente. La indemnización, cualquiera fuera el monto de la remuneración percibida por el interno, o sea que no importa cuánto era lo que se le pague como retribución, si hay que indemnizarlo, se va a determinar sobre las bases de las disposiciones vigentes para las mismas actividades del medio libre. Es decir, que acá un poquito como que está reconociendo que se les paga menos, mucho menos, pero que si tuvieran que indemnizar a esa persona, debería ser de acuerdo a la legislación y al trabajo de esa misma actividad en el medio libre. Y que durante el tiempo que dure la incapacidad, porque puede haber tenido un accidente de trabajo y estar incapacitado para trabajar, ese interno accidentado o enfermo va a percibir la remuneración que tenía asignada. Bueno, estas son otras cosas que obviamente no se cumplen y que son en las condiciones en las que están las cárceles hoy en día son como de imposible cumplimiento. Acá les puse, para ya terminar y darle lugar a los chicos y a Silvia, algunas fotos que tenía. Por ejemplo, esta es la panadería de la unidad 3. Hay dos, esta es una panadería y hay otra, tengo entendido. Esta es una carpintería, también de la unidad 3. También hay dos carpinterías, una que es del departamento de producción, y ya le van a contar los chicos, y otra que es de... Verónica, sí. Hay un delay de 5 segundos, con lo cual anda más despacio porque bueno, está explicando carpintería y sigue con la panadería. Bueno, a ver, yo voy viendo mi teléfono.
Ahí están viendo la carpintería. Así. Bueno, esta es la carpintería entonces de la unidad 3. Es la carpintería de Berreo. Bueno, es verdad, hay otra carpintería que es la del departamento de producción. Esta es la huerta de la unidad 3 que vamos a ir a conocer en la semana que viene. Estos han hecho unos peluches en la unidad 4 que se venden, que Silvia también les va a comentar de qué se trata. Y este es el salón de ventas del departamento de producción, donde pueden ir y comprar cualquier cosa que vean ahí que les guste, que han sido hechas por el trabajo de las personas privadas de libertad. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, chicos. Álvaro, Diego, Martín. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bueno, si bien es cierto, como mencionaba la profe aquí, bueno, la oportunidad, digamos, de evaluar a cada interno es propiamente, de hecho, del servicio penitenciario, porque es un requisito que se necesita a veces para la evaluación que da el organismo técnico criminológico. Pero también, como dijo la profe, todo eso está sujeto a los cupos que hay de trabajo. Un ejemplo aquí, en lo que es la unidad número 3, hay cupo para 43 internos, y de los cuales somos alrededor de 366 internos aproximadamente. Hay dos tipos de áreas de trabajo. Una área es la que pertenece a producción, que es la que está encargada de lo que es la panadería, lo que es la cocina, lo que es carpintería. Eso sería el área de producción, que si bien es cierto estaban consultando cuánto era el sueldo de producción para gente que trabaja en la cocina, en lo que es panadería y lo que es carpintería, el sueldo de ellos llega a 1.600 pesos por mes. Después el otro área que depende del servicio penitenciario, que es lo que se llama comúnmente aquí de cuadrilla. Las cuadrillas tienen diferentes labores. Esos labores, bueno, son lo de fajina, que la fajina consiste en la limpieza de los baños, en la limpieza de los pasillos, tirar agua, como aquí dice. También se tiene lo que es los basureros, los cloaqueros, lo que son el mantenimiento de los espacios verdes. También está en la parte de mantenimiento, que en la parte de mantenimiento se encuentran las tareas de plomería, electricidad, está también lo que es pinturería, todo lo que se respecta al buen mantenimiento de la institución. También hay herrería, que es una parte que depende de producción. Bueno, los sueldos de fajina, hoy por hoy aquí en esta unidad se está pagando 300 pesos, que es uno de los sueldos mínimos que tienen cada interno, que hay algunos que poseen la dicha de, por así decirlo, de contar con un trabajo. Después, bueno, lo que son los trabajos de electricidad o todo, hasta la pinturería, están pagando 1.000 pesos. También, bueno, como le decía, bueno, también se posee lo que es el peculio. El peculio es tipo un salario que se le paga a los internos, que con anteriormente el precio del peculio que le estaban abonando mensualmente a los internos era de 13 pesos con 50, que a veces pasaban 6 meses y acumulaban eso, y reciente para los peculios, que en la actualidad a forma de peculio están entregando lo que es una pasta dental, un papel higiénico y un jabón para poder subsistir. Bueno, también hay tareas de trabajo, lo que son de mantenimiento propio, ya sea que haya internos que no están desempeñando ninguna tarea laboral para lo que es el sistema penitenciario, lo deciden hacerlo para uno mismo. Y esos trabajos, bueno, consisten por cuenta propia, y los trabajos son ya sea, tienen talabartería, tienen lo que es, realizan cuadros,
pintan los muchachos, hacen yerbero, hacen lo que son, ¿cómo se llama? Hacen todo el tema de talladuras, los cuadros, bueno, son todos trabajos manuales que se pueden realizar. Eso más o menos un poco comentándole a los chicos de las clases de diferentes tipos de trabajo que hay en esta institución. Les hago dos preguntas. Una, si hay una persona privada de libertad que tenga capacidades especiales, no estoy hablando de discapacidades, sino sea muy bueno en, no sé, como plomero es muy bueno, como electricista, venía en libertad, ahí está atrás, bueno. Multiuso. ¿Existe posibilidad de que salga y efectúe tareas en el exterior? Sí. O sea, y a ver, va la pregunta. Si es ocupado en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, es tan bueno que hace tareas, no estoy hablando al director de la unidad ni el juez de ejecución, sino se lo llama para que siga trabajando o efectúe diseño de lo que fuera. El trabajo remunerado, ¿cuánto sería? Y si la unidad penitenciaria se queda con un porcentaje, porque supongamos que uno hoy por hoy en la vida diaria llama a un plomero, el plomero me cobra 4.000 pesos para tal tarea. Bueno, se supone, por lo menos eso lo dijo la Cámara de Casación Penal, que de ahí vino el famoso escándalo que los presos ganan lo mismo o más que los jubilados, porque dijo algo muy simple, y igual remuneración por igual tarea. O sea, si alguien en el mundo exterior por un determinado trabajo cobra 20.000 pesos, estamos hablando de algún trabajador, esa persona dentro de la unidad penitenciaria tiene que cobrar exactamente lo mismo y tiene que pagarse todas las cargas sociales. El tema es, las personas que salen a trabajar al exterior y son contratados por terceros particulares. Acá no es ni el servicio penitenciario, ni está como intermediario el departamento de producción. ¿Cobran una remuneración acorde o similar al mundo exterior? Ninguna, profe. No. Ninguna. No. Acá salió a trabajar para la comunidad. Y eso fue sin sueldo. Carlos, fue a trabajar junto con Balbi. Sí, nosotros salimos 2 años a trabajar en el hogar de ancianos, 1 año y medio acá en el hogar de ancianos de Concepción y 6 meses en el hogar de ancianos de Aguilar. Hicimos un grupito que estaba integrado por Balbi, muchachos de Reventería, Carrizo, González y yo. Hacíamos de plomería, albañilería, electricidad, pero nosotros íbamos, por decirlo así, por salir de acá de los muros estos para ayudar, digamos, a las personas. Pero nosotros nunca pensamos en cobrar algún sueldo. Lo hacíamos porque queríamos como servir a la comunidad. Porque ahí el hogar de ancianos estaba como muy abandonado y eso es una propuesta que salíamos de nosotros para ir a reparar pues, lo que fuera. Nosotros, bien. Claro, en mi caso yo hago mecánica, herrería, electricidad, puedo reparar cualquier motor, ya sea de electrodoméstico, de la moto, un auto. Claro, pues son las cosas que se hacían, por lo menos, no sé, Lourdes creo que está presente, puede dar su punto de vista, pero yo recuerdo que en una época, por lo menos hace 15 años atrás, cuando el departamento de producción estaba en su mejor época y existían un montón de actividades, cosas que lamentablemente han ido desapareciendo porque al tener que empezar a cubrirse, digamos, han desaparecido un montón de talleres para que pasen a ser habitaciones, distintas unidades. Entonces, lamentablemente, bueno, en esa época se llevaba a la Villa Urquiza reparación electrodomésticos. O sea, la gente lo llevaba, lo dejaba en el departamento de producción y se le daba a los internos que tenían capacidades de reparación y se reparaba y justamente había un ingreso importante que iba parte para el interno y parte para el departamento de producción. Doctor, bueno, Martín, sí. Sí, bueno, sí, yo le quiero comentar porque yo particularmente frente a mi celda viven
dos internos padre e hijo, que más o menos están trabajando o se afila o se acerca mucho a lo que usted está planteando. Ellos tienen un taller afuera de mecánica, donde hacen trabajos a personas de la sociedad, a gente de afuera, es decir, que no pertenece acá al servicio. A particulares. A particulares, y sí le cobran. Obviamente que no cobran lo mismo que te cobrara cualquiera, porque siempre es un poco más barato acá, porque yo hablando con ellos y aparte pidiendo precios, por ejemplo, un tren delantero salía 3.000, 4.000 pesos en la calle, y acá ellos lo cobraban un poco menos, pero ahí no sé cómo es que ellos canalizan o cómo a través del servicio penitenciario, creo que le cobra un alquiler por el lugar, o ellos tienen que colaborar con algo con el servicio penitenciario, que la verdad que no les sabría explicar, pero sí existe eso del taller. Antes había también una zapatería que venía en particulares a arreglar el calzado, y bueno, después se fue en libertad el zapatero y se terminó con ese proyecto. Pero sí hay ahora acá en la actualidad un taller donde hacen arreglos mecánicos a vehículos y vienen gente particulares y cobran un poco más barato, pero creo que sí tienen una colaboración con el servicio penitenciario. Es un proyecto que se armaba hace tiempo a través del juego de ejecución, donde se hacen varios talleres afuera, que esto empezó recién este año, el año pasado, que se inauguró el taller electromecánico antes había otro taller que arreglaba El motos, lavadero. el lavadero, la zapatería y también la fabricación de bloques, de hormigón, de cemento, no sé cómo será, que también venden a particulares afuera, y todo ese proyecto, ese grupo de personas, de propietarios, es decir, de cada uno de esos talleres que son internos, tienen una colaboración con el servicio penitenciario, que no les sabría explicar de qué tipo ni los montos, pero sí, algo así está estructurado todo. Bien, muchísimas gracias, Martín. No, por favor. El taller mecánico de Villurquiza funciona solamente para el mantenimiento y de los automóviles y del transporte para el traslado de los internos, o sea, de los que pertenecen al servicio penitenciario de Villurquiza. También he visto que llevan de otras instituciones, pero realmente no funciona como un taller de laborterapia exclusivamente, como sí funciona, por ejemplo, la panadería. Y la panadería es súper importante, y la imprenta también, que decía Vero, la panadería, porque se ha puesto una fábrica de galletitas, y a partir de las galletas que producen los internos de Villurquiza, van para todos los comedores de las escuelas, que dan algunas el desayuno y otras las meriendas. Y en cuanto a la imprenta antes de la pandemia, el servicio penitenciario había impreso todos los boletines de calificaciones de todas las escuelas de Tucumán. Como así también la imprenta de Villa Urquiza creo que es la única que hace los libros de acta, los libros de ingreso, esos libros tapa dura, todos bien encuadernados, que antes, cuando todo era documentado, se documentaba ahí, los libros de las escuelas de asistencia, bueno, todo eso trabajaba un montón. Pero bueno, con la pandemia también ha estado mucho tiempo cerrado la imprenta, y ha perjudicado mucho a todos, bueno. Pero uno de los talleres que mejor funcionan son esos dos, y el de mimbrería y el de mosaicismo. Ahí en la unidad 3, nosotros cuando fuimos con Vero, tienen una hermosa también panadería. Sí, ahí está afuera. Está afuera, y acá adentro hay también un microemprendimiento que es de un interno. Y la carpintería también hemos visto como que estaba dividida en dos, como que había una donde... Una de la carpintería es de un interno y la otra es de producción. Bueno, ahora pertenece a penal. Claro. Sí, porque ahora ya es como que el Instituto de Producción antes estaba intervenido, había un interventor que era el contador, y ahora directamente ya lo maneja el secretario de Asuntos Penitenciarios, Esteban Saracho. Él es el que está a la ¿No cabeza. está intervenido el departamento de producción? Estuvo intervenido años. Sí, pero creo que a principios de año o a mediados de año ya han cambiado, pero hace poco, hace 2 meses, poquito. Sí, hace 2 meses. Sí, mal no me equivoco. Leonel, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Quería preguntar dos cositas. Bueno, la profe que mencionaba el trabajo en el Estado, ¿a qué tipo de trabajo es? Y con respecto a los aportes jubilatorios, porque hablamos de trabajo, pero no hay aportes jubilatorios. No, si eso no existe acá. Ninguna de las Ahora, dos cosas. Yo cobro 300 pesos como labor terapia. El labor terapia no es, porque sería un ñoqui más porque no trabajo y cobro igual, pero eso es por una orden de la jueza. Como es una obligación del establecimiento darle trabajo a los internos penados, eso es lo que me dan. Yo trabajé en la carpintería, pero me tuve que ir porque ocurrían cosas que no debía, así que bueno, me salí de ahí porque el que estaba a cargo no sabía ni poner un clavo, y me quería mandar sin saber nada, así que preferí dar un paso al costado, hablé con el juzgado y me dieron un trabajo según el oficio que yo tengo, soy electricista. Ya trabajé junto con Carlos Fraile en la instalación eléctrica de todo lo que es el pabellón. Y bueno, después tuve una discusión con el jefe del régimen y me sacó de ahí, y me sacó de ese trabajo y me dio otro trabajo, que es de cortar pasto con un machete. Bueno, eso acá en el penal no está. Así que bueno, y me dieron esa clase de trabajo como labor terapia. Así que es medio difícil, no entiendo labor terapia, el por qué, si te dicen que tenés ocupada la mente, pero eso no ocurre acá. Descuento, todo eso, aporte jubilatorio, nada de eso. Es más, te cuento un caso que hubo un chico acá que fue denunciado por la mujer y cuando salió le tuvo que pagar todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, le tuvo que pagar a ella por los alimentos para los hijos. Así que cuando salió se encontró con un problema más grande. El Estado nos está debiendo 19.000 pesos por mes. Más, 19 de 27. 27 era el salario mínimo vital. Bueno, y con respecto al artículo, con respecto al artículo 109 que usted dice, según la capacidad física, eso no, tampoco ocurre. Si yo tengo oficio, aparte, más las cosas que uno hace acá, ellos ven para qué serví o qué sabe hacer. Vos llegas a una celda y no hay luz, y vos la armás toda, vos la pintás. Tienen que ver de que tenés actitud de mejorar o de vivir un poquito mejor. Así que, bueno, eso sería una buena actitud física desde el interno. Acá hay mucha gente que tiene oficio y que no está trabajando. En cambio, trabaja gente de que como que tiene un poquito de afinidad con el jefe de régimen o con alguno de ahí. Así que esto pasa así, siempre fue así. Yo llevo 7 años y no valió nada. No sé si Marcelo sabrá si habrá cambiado en algún momento. Sofía, te escuchamos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi pregunta va más allá con el tema de que hablan de las capacidades. Escuché que si vos tenés una capacidad en particular, el trabajo que te designan es respecto a eso. Si cada persona tiene más de una capacidad en particular, por ejemplo, no sé, es electricista, plomero, entre otras cosas, los hacen elegir cuál les gustaría explotar más o directamente todo es designado por el Estado o designado por el juez o designado por los superiores, digamos? Gracias. Eso sería explotación, Sofía. Aquí uno que posee diferentes oficios, el sistema penitenciario te ocupa con un solo sueldo para que vos desempeñes todos esos tipos de oficios. No es que andan buscando cuál es lo que vos sabés hacer mejor, sino que aquí hace de todo. Y el que te da el cupo para el trabajo es el jefe de régimen. Se llama acá, se encarga de toda la guardia interna. Sí, lo que pregunta Sofía sí debería ser así, obviamente que debería darse prioridad al trabajo y a la capacidad que tiene la persona para otorgarle un trabajo, pero difícilmente sucede eso, como cuentan los chicos y como vamos viendo a lo largo de las clases, que a veces no, lo que dice la ley no se cumple, entonces que es de difícil cumplimiento en las condiciones en las que estamos, ¿sí? No solamente acá en Tucumán, sino en todas las cárceles. Me gustaría darle la palabra a Silvia. Sí. No, bueno, hago la pregunta y que hable Silvia y si ella me contesta.
ya que vos dijiste, no me acuerdo cuántas horas semanales, como el máximo, pero 40 horas, había personas que trabajaban hasta 40 horas, y me imagino como un trabajo de lo más continuo es lo que tiene que ver con la cocina. Si me pueden contar lo que es la vida del cocinero, porque me imagino que preparar, no sé si te estaré hablando tontera, pero por lo menos en la teoría son 4 comidas: el desayuno, almuerzo, la merienda y la cena. Sé que la cena la tienen que dar a las 5 de la tarde, con lo cual, no sé si existe la merienda o no, estoy hablando de la merienda desde el punto de vista institucional, fundamentalmente, ¿cuántas horas pasa quien está encargado de la cocina o quien tiene que trabajar en la cocina si trabaja esas 5 horas diarias? Porque en la lógica, para mí, para poder cocinar a semejante cantidad de personas, necesita por menos 10, 12 horas diarias estar dentro de la cocina, salvo que haya distintos turnos. Sí, acá en la unidad 4 hay 3 personas que trabajan, le llamamos en el economato, que es cocina para toda la población de las internas. Y aparte hay 2 personas que trabajan en lo que se llama el casino, que es la comida para las empleadas. Las chicas esas ingresan 7 de la mañana, están hasta que sirven la comida, ingresan a las 7 de la mañana, dan el desayuno a las 7:30, a las 10 de la mañana dan otro desayuno, al mediodía dan el almuerzo, después a las 4 de la tarde dan nuevamente el desayuno, y de ahí la cena a las 7:15, 7:30 después del control. Ahí terminaría su labor diaria. O sea, trabajarían desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Ese es el trabajo que hacen en la cocina, y por eso cobran 1.300 quincenal o 2.600 por mes, de acuerdo a que trabajen 15 días o el mes. No, acá cobran 1.300 todo el mes, y son 2 los que cocinan y 2 hacen la dieta, y después tenés 2 que hacen el cocido a la mañana y después a la tarde. Están divididos, después hay 2 más que son los que limpian. Y otros 2 más que hacen el tema de la sopa a la tarde. Claro, acá ocupan menos chicas y Claro. hacen todas las tareas. No, acá el casino se encuentra afuera y hay creo que 4 personas que laburan en el cocina. Bien. Silvia, contanos un poquito de las otras tareas que hay ahí en la unidad, y así después lo escuchamos también al profe José Manca, que lo hemos invitado para que nos cuente sobre sus tareas en la unidad 3. Perfecto. Acá hay chicas que trabajan en cuadrillas, son 6, cobran 300 pesos por mes. Se dedican a limpiar el jardín, a poner plantas, a hacer huerta, a barrer. De ahí hay personas que trabajan en la cloaquería, son 3, una por cada una de los sectores. Cobran 360 pesos también por el mes, pero trabajando de lunes a lunes, porque el día que no trabajan les descuentan. Hay en mantenimiento, que es limpiar adelante, todo lo que es guardia externa y el patio, cobran 360 pesos, y hay 3 chicas. Hay una persona que se dedica a lavar el móvil, cobra 360 pesos también por el mes. De ahí hay 2 personas que están saliendo a trabajar en el taller de costura. Eso lo hacen al frente de Urquiza en producción. Cobran 2.000 pesos por mes. Pero ahí van 2 chicas nada más, porque tienen la posibilidad de ir las que quieran trabajar y que estén penadas.
acá se hace esa distinción, tienen preferencia por las personas que ya tienen una condena, pero también le dan la posibilidad que las procesadas trabajen. Sobre un total de 33 internas, hay trabajo para 21 internas. Además también hay trabajos autónomos, por lo general acá las chicas prefieren, o también aparte hacen otros trabajos, como por ejemplo hay una interna, 2 internas que tienen un kiosco, otras venden cosas dulces, otras venden productos para belleza, ropa, algunas hacen almohadones, barbijos, retratos, cuadros. O sea, se ganan la vida, a veces prefieren hacer esos trabajos y venderlos a la familia, a las empleadas, trabajar porque en realidad cobran muy poco. Lo que sí ahora se ha iniciado a comienzos de este año un nuevo proyecto que es a nivel nacional, el cual sería para fabricar toallitas ecológicas. Este proyecto está realizado por Desarrollo Social de la Nación y una fundación. Esto me comentaba hoy día la trabajadora social que este proyecto ya está en su última etapa para ya iniciarlos. Estarían ya han recibido el presupuesto, ya están las maquinarias, faltaría que comiencen a capacitar a las internas que van a trabajar en el proyecto, que por ahora ya están designadas 15 internas. Están en la última etapa realizando folleterías para iniciarlo. Primero comenzarían con la capacitación a 15 internas penadas, que constaría enseñar lo que es marketing, para trabajar con herramientas tecnológicas, ya que la venta se va a realizar por medio de internet. Además van a enseñar cómo utilizar esas maquinarias y se cobraría un sueldo en el cual también aportarían para la ART, la obra social, para aporte jubilatorio y todo lo que conlleva tener un trabajo. La posibilidad de trabajar se daría acá adentro, y también cuando la interna salga al medio libre tendría también la posibilidad de seguir trabajando. Esta construcción de toallas ecológicas también está contemplado todo lo que son apósitos, protectores mamarios, protectores diarios, toallitas postpartos, nocturnas y todo lo que se pueda hacer. Así que parece ser un buen proyecto y aparentemente ya está todo para iniciarlo. Muchas gracias. Silvia, te hago 2 preguntas. ¿Que no tenemos tiempo? Sí, va. ¿Ah? Ahí está. Sí, rápido. Bueno. Sofía también quiere hablar y quiero que lo escuchemos al profe y después de último al final seguimos conversando. Bueno, me callo entonces. Hacelas. ¿Ah? Hago una sola nada más. Dijiste que una de las internas tiene un kiosco y dijiste que otra de las internas hace cosas dulces. Sí, y que el año pasado vendí helado. En principio, en teoría, las internos, en tu caso internas, no disponen de dinero. Vos dijiste por lo menos que en los otros casos le vendían a la gente de ahí, pero no a las internas. Aquí en el kiosco, ¿para qué estaría? Sí, es para las internas. Las internas. ¿Y cómo compran las internas? Le trae ¿Se la usa el familia. dinero? ¿Existe dinero ahí? Sí, acá adentro sí. Sí, todas tienen dinero. Sí.
También podemos guardarlo en judiciales, pero es cuando ya es mucha cantidad. Pero acá sí se maneja dinero. No mucho, pero sí. ¿Y el kiosco de surtido? Sí, sí, tienen todo lo que es de limpieza, galletas, golosinas, es surtido, shampoo, jabón, de todo tiene. Qué bueno. ¿Eso en la unidad 3 existe, muchachos? Bueno, el tema de... ¿De qué, profe? Si existe un kiosco. Sí, sí, hay un kiosco. No hace negocio, sino. Sí, sí. Lo maneja un peso, pero está a cargo el director de la unidad. Después ahí está la panadería, bueno, hay chicos que venden factura, venden tortillas, hay otros que hacen budines de pan, alfajores, tienen su rebusque, qué sé yo. Como acá se trabaja con la madera, algunos lija y ya tiene un ingreso, otros tallan, otros, qué sé yo, para cortar la madera, te cobran algo. Hay gente que vende cigarrillos. También. Hay gente que vende droga y también un ingreso. Antes a todo esto también había gente que vendía tarjetas para los teléfonos aquí, que eran públicos, y eso también era un tipo de ingreso para los muchachos, hasta en el momento que se rompieron todos los teléfonos y ya dejaron de vender tarjetas. Bien. Bueno, Sofía, la última pregunta y después seguimos con las preguntas. Y mi pregunta es rápida y es para Silvia. ¿Cuánto tiempo tienen que trabajar las internas? Porque, por ejemplo, usted nos decía de que por lavar la patrulla, si no escuché mal, les pagaban 360 pesos. ¿Y eso cuánto tiempo es? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo es la cosa? Porque, o sea, en la realidad, que por ejemplo, capaz que estoy yo más acostumbrada a 360 pesos, hoy en día es muy poco plata. Entonces, como que me impacta bastante. Al móvil se lo lava una vez en el día y es todos los días, de lunes a lunes. Y bueno, las mujeres somos complicadas y hacemos valer a veces nuestros derechos y como sabemos que no nos están remunerando muy bien, no trabajamos las 4 horas que deberíamos. Por ejemplo, el de la cuadrilla va, barre y levanta las hojas y ¿Sería 4 horas todos veme los el días? otro día. Sí. Supuestamente, pero acá no se cumple eso porque si no nadie le querría hacer nada. Directamente no trabajarían. Y, por ejemplo, la que limpia adelante, limpia a la mañana, limpia a la tarde. Yo trabajo en cloaquería, o sea, voy con la sopapa. Hoy día la trabajadora social y me miraba y me hizo cara dice, me da impresión. Le digo, bueno, voy con la sopapa, limpio en el baño, en la pileta del lavadero para que no se tranque, porque a veces tiran cosas. Y ese es el trabajo, lo hago una vez en el día y listo. Por eso me pagan 360 pesos, porque en cuadrilla me pagan 300 y el jardín lleva más tiempo. Igual lo hago, ¿no? Porque me encantan las plantas. Amor al arte. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Profe, ¿puedo Gracias, preguntarle chicos, algo sobre lo que dijo rápido? Sí, dale. Bueno, hola. Silvia, quería saber solamente si te brindaban los instrumentos para hacer el trabajo ese, guantes y todas esas cosas. No, yo soy coqueta, uso guantes, uso de toda clase de utensilios de limpieza, lavandina, detergente, criolina, pero todo lo compro yo. Igual que cuando he pintado el sector, lo he pintado con pintura que he comprado. Una vez también hice albañilería, o sea, me doy maña, pero cada uno tiene que poner del bolsillo porque a veces nos dan lavandina y detergente, pero es más agua que lavandina y detergente. Sí traen, ¿no? Pero no sé dónde queda. Aquí llega de vez en cuando. Antes que me reten, hago una única observación, ya no pregunto más.
cuando vayamos a Villa Urquiza, y eso es la importancia de las visitas, además de ver, y en Villa Urquiza más que ver, es oler. Si a cualquier ser humano se le ofrece no pagarle 300 pesos mensuales, sino 3.000 o 35.000 pesos, hay muchísimos que se negarían a hacer la limpieza de cloaquería, el trabajo de cloaquería, porque la verdad quiero Sí, que vean lo que son la inmundicia de los baños. No sé quién está hablando. Ahí está Lourdes. Yo, perdón. En la unidad 1 es horrible estar parado ahí, digamos, desde que entra hasta que salí. Es insalubre, digamos, para todos los que estamos y trabajamos, y para los internos es peor, pero porque es una de las unidades también más viejas. Pero en la unidad 4 también tienen ese problema del tema del baño, no tan solo las internas, sino también el personal que tiene un baño, digamos, para todas las empleadas. ¿O no, Silvia? Y yo no sé si Silvia trabaja dentro del callejón o afuera. Claro, no, sí. adentro en el correccional, cada sector tiene tiene una encargada. Persona, sí. Y es real. Acá es real, las empleadas están 24 horas y no tienen dónde bañarse y tienen un solo baño. Bueno, va a estar limpio todo cuando ustedes acá en planta baja se está hundiendo el piso. ¿Será que debe ser que hay alguna napa cerca, como estamos cerca de un río? Aparte acá los mosquitos, terrible. No te dejan dormir la noche. Bueno, sigamos. Quiero presentarlo al profesor José Manca. Antes que nada, agradecerle muchísimo por haberse sumado hoy con nosotros. Lo conozco hace poco, desde cuando empecé a ir ahí a la unidad, los chicos me hablaron de él, y en esta unidad que estamos viendo el derecho a la educación y el derecho al trabajo, me parecía que era la persona indicada para venir a hablar con nosotros. Cuando lo conocí, él me dijo que tuvo la suerte de ser designado para trabajar dentro de un penal. Y bueno, quiero que él nos cuente un poco del gran trabajo que hace, así que lo presento y los dejo con él. Él es profesor de enseñanza primaria, es profesor en lengua y literatura, es diplomado en gestión educativa y se encuentra cursando la licenciatura en educación en contexto de encierro. Lo escuchamos, profe. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Primero, agradecerle por haber tenido la referencia de invitarme, y en particular verlos a mis niños ahí, me trae al primer día que yo he llegado en el penal en el 2016, y me ha tomado muchas horas sentado en un banco de cemento, y ahora verlos de frente a través de esto, participando en una clase, les juro que me llena de orgullo. Por otro lado, yo lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia en realidad pedagógica que ha tenido, más allá que un relato, los hechos con lo que hemos logrado junto a los chicos. Ellos deben ser el tercer grupo que hemos logrado conformar en el proyecto, a donde los hechos nos han superado a los relatos. Yo creo que escuchándolos a ustedes también agradezco la oportunidad de poder aprender, porque escuchándolos, que esta complejidad de una institución penal con respecto a todas las instituciones que van a cumplir una función con respecto a la resocialización, yo escucharlos por ahí, conociendo también la realidad, siempre me atrevo a dejarme llevar con respecto a poder pensar un poquito más allá de lo que escucho. Y por ahí digo yo, qué poco ha cambiado, porque la palabra cárcel es una palabra en latín que es carcer, y eso es un nombre que se le ha puesto a los anfiteatros, la parte de abajo, para tener las bestias a través de los barrotes. Y digo yo, escuchándolo por ahí, qué poco, ¿no? Y por ahí digo, escucho penitenciario, y también me pongo a buscar, porque eso creo que está innato en mí, la cuestión de investigar y poder ir al frente. Y también esto es una acción y un adjetivo que te lleva a pensar que es acción hacia
hacia la pena, ¿no? Hacia el castigo, lo que significa el penitenciario. Digo yo, pero tampoco en este conjunto de instituciones que juega el tema fundamental que es la resocialización, y que también me lleva a cuestionarlo el tema de la resocialización, prefijo re doble, o sea, ¿qué hoy vas a resocializar si no has sido supuestamente socializado? Entonces, para no ir a abarcar muchísimo con esto, yo directamente me voy a lo que a poco sé de lo mío, que es educación. Y digo yo también que errado que estamos, que errado que estamos. Yo creo que necesitamos una autocrítica muy grande, desde educación para poder enfocar el tema de la resocialización. Porque si una de las finalidades de la pena es la resocialización, ¿por qué no? Y esto me emociona mucho, ¿no? Por ejemplo, más viendo los changos y todo lo demás, porque el eje de esta finalidad, que es la finalidad de la pena, que resocializa a los changos, es educación. No, o sea, creo que todo el otro conjunto de instituciones tiene que acompañar esto. Entonces, les cuento, yo he llegado una vez ahí y me han mandado a enseñar teatro. Y claro, yo iba con todas las pilas, pues esta vez y hace un escenario, ve cómo... Y resulta que me tomó varios días sentado en un patio para poder observar y decir dónde estaba. Entonces, a observar, a conversar, a dialogar, a escribir, a ver. Y digo, o sea, es un desafío muy grande para mí porque nosotros, los educadores, no estamos preparados para poder trabajar con el fracaso del sistema. Y cuando hablo de fracaso del sistema, significa decirles que en buen porcentaje de los changos que estamos en la unidad 3 son analfabetos. Entonces también me pregunto yo si estos changos están entre 21 y 70 años, algunos habían sido niños, y entonces cerca de una escuela donde están los maestros o el maestro. Entonces, es loco pensar que yo intentando hacer lo mismo que una escuela convencional voy a tener los diferentes resultados acá adentro. Y mucho más con personas que son adultas y que tienen otros intereses, tienen otra realidad, y yo siempre le digo a ellos, que tienen marco aquí la palabra libertad constantemente. Y es curioso porque educación también ofrece un primario, un secundario de 4, 5 años de cada uno, y cuando una pena es de 3 años, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Veo el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Los números de la reincidencia. Cada 2 que salen vuelve 1. Entonces estamos muy errados, muy. Nosotros, hago yo siempre la autocrítica sobre educación. Entonces, observando todo este tipo de cosas, lo que significa la cuestión de la institución penal, lo que significa temas que para mí todo nuevo, yo he buscado la forma de tratar de captar cuál es el interés real de este contexto donde yo estaba trabajando. Entonces, para poder captarlo es fundamental la cuestión de los vínculos, una cuestión fundamental para poder lograr desde educación. Si no se trabaja o no, uno no cree en la capacidad de los vínculos a través de educación, no se puede hacer nada. Entonces, he buscado la forma de buscar cuál era la necesidad real de este contexto, y a través de diferentes talleres, llevando máquinas de coser para poder enseñarle a hacer osos de peluche, conos y aros, dando talleres de educación física, llevando un montón de computadoras para dar un poco que yo sabía la cuestión de Word, o ahora ellos me terminan enseñando a mí, me base a chicos que van ingresando y tienen otro tipo de conocimiento, y que también me siento que se sienten útil también en base al trabajo que ellos desarrollan. Entonces, de todos estos talleres quedó pinturas, acrílicos, un montón, han sido, qué sé yo, 10, 12 talleres. Voy y doy en la tecla cuál era la necesidad de esto, a través de un trabajo de investigación con ellos mismos, ¿no? Que era alfabetizar. Pero por ahí también el concepto de esto, yo siempre digo que la propuesta, lo que hay que hacer de educación es en base, no dejar de lado lo que es la primaria, la secundaria, lo que es el terciario o el nivel superior, sino que también considerar y personalizar ese sujeto privado de la libertad ambulante, a donde hay que ver cómo se puede trabajar con proyectos superadores, con objetivos claros de educación, porque esa persona sale. Y yo la veo en la calle, y las consecuencias son terribles si yo no hago algo. Por eso digo, gracias a haber tenido, no sé si, sí, la suerte de estar trabajando en este contexto. Parece ser que me preparo 50 años para poder estar aquí. Eso es lo que siento. Y que soy útil, siento que soy útil. Entonces,
cuando yo logro ver cuál es la necesidad y alfabetizar, no es equívoco pensar que alfabetizar es poder aprender a leer y escribir. No, nosotros no estamos alfabetizando con él. Es una constante, estamos diseñados naturalmente para aprender todos los días, cada rato estamos aprendiendo. Entonces, yo me interiorizo, investigo con respecto a qué es de lo pedagógico, qué es lo de uno, cómo puedo hacer todo esto. Entonces tomo referentes de otra magnitud en base a lo que a nosotros nos enseñan desde los contenidos como docente, y he hecho referencia a Makarenko, un ruso que trabajó muchísimo con respecto a cómo se ha potenciado la delincuencia y la situación de pobreza en Rusia después de la revolución bolchevique. Lo tomo Simón Rodríguez, esto creyendo que la escuela es comunidad socializadora y de ahí se puede construir todo. Y algo de Pablo Freire, fundamentalmente que a través del diálogo es la única forma de hacer conciencia crítica. Todo esto, hago un proyecto de trabajo y me voy a mi superior contento, porque pensaba que podíamos, a través de una gestión, gente que está a cargo de una gestión, podría potenciar, asesorar, acompañar un trabajo de este tipo. Entonces me dan de vuelta a la carpeta diciendo esto no es importante desarrollar, y como soy medio cabeza dura, lo seguido insistiendo. Y así hemos comenzado. El primer año, yo en un momento lo he relatado hace poco, hemos logrado, los chicos que eran analfabetos han logrado leer y escribir, los que más o menos sabían, terminamos escribiendo un cuento y después un libro a fin de año publicadito con 23 cuentos. Entonces, hace un gran logro para todos. Por supuesto que había que pelear con el espacio físico, con todas estas realidades que ellos escriben, que lo tienen de aquí para allá, la falta de preparación de los chicos penitentes, de los empleados por ahí que no acompañan, pero también le puedo decir que hay un antes y un después del desarrollo de este proyecto. Hoy en día es totalmente diferente, por lo menos cuando uno está presente, ¿no? Están dispuestos siempre, no tan solo desde el empleado con Mengo Rango hasta el director, y quien llega sabe que estamos trabajando y todos nos facilitan muchísimas cosas. A tal punto que hoy yo puedo decir, director, que me puedo llevar un interno a la orilla del río, corto unos palos y me dejan ir con los machetes, con el interno, voy y vuelvo, porque o sea, hay un derecho adquirido que uno lo demuestra a través del trabajo y de los resultados. Después de ese libro había otra inquietud cuando yo explico esta cuestión del género narrativo y la secuenciación de narrativo, de cómo representarlo a través del dibujo. Nos hemos propuesto hacer una revista de la historieta con unos cuentos y lo hemos trasladado todos esos cuentos a la historieta, y era curioso verlo a los changos cómo se dibujaban mientras ellos buscaban las imágenes a través de las posiciones que hacía, y ya se han entrado a pintar y bueno, comenzamos a trabajar también con cuadros y acrílicos. No por casualidad el trabajo del arte. El arte es fundamental, esto con donde yo hablo con la cuestión de los vínculos, ¿no? En las capacidades. Esto apunta hacia la sensibilidad tanto subjetiva como objetiva, hacia cómo él aprecia el mundo y cómo también él se siente dentro de ese mundo. Y es fundamental para poder trabajar desde ahí, porque un interno, una persona, un sujeto privado de la libertad, ambulante, él, creo que el grado de vulnerabilidad terrible con el que se encuentra, porque sacó así desde la sociedad impuesto en este medio, está solo, está con una mano atrás y otra adelante. O sea, ese hecho, ese momento de vulnerabilidad, que es un momento más hermoso para poder trabajar con educación, porque es totalmente vulnerable. Entonces, con todo esto uno puede avanzar, es lo que yo siento, ¿no? Desde la enseñanza, desde los valores, aparte de las prácticas, de las manualidades, este tipo de cosas. Entonces, después de la revista, mientras nos pintábamos, nos dibujábamos, siempre acompañados por profesionales que sabían. Yo siempre he estado invitando gente para poder desarrollar esto. Y de ahí ya nos sentíamos incómodos que nos tengan de acá para allá, y comenzó a pelear por nuestro propio espacio, que eso significa tener sentido no de propiedad, sino de un lugar, sentirse dueño de un lugar, responsable de un lugar. Hemos logrado hacer nuestra propia biblioteca. Nos han cedido el espacio, sí, pero nosotros lo hemos construido la biblioteca con recursos nuestros y con nuestras manos. Entonces, la biblioteca terminó siendo un lunar, usted la conoce, Doc, es un lunar dentro de la penitenciaria, a donde tenemos proyectores, a donde hemos trabajado anterior de esas revistas con dibujos, hemos elegido un cuento y uno que era más atrevido. Yo dice, no hacemos un cortometraje de esto. Le estoy hablando siempre de mis alumnos, ¿no?
Y ese alumno, sí, pero ¿cómo que no? Y bueno, y esta necesidad y este pedido de educar, de tener sentido de común para poder buscar o adquirir el conocimiento, nos va permitiendo siendo cada vez más parte de esto y apropiarse más del proyecto. Entonces, me han exigido a que yo aprenda cine y he tenido que ir a hacer cursos de cine, hacer contacto con la facultad de cine, pedir bibliografía. Ese grupo de chicos ponen una película y ellos son críticos, ellos ven las escenas, cuentan las escenas, le describen las tomas, o sea, han adquirido otro tipo de capacidad. Y en un momento problemático dentro de lo que hace inherente a lo mío, o sea, educación, yo he sentido la necesidad de darle visibilidad a mi trabajo después de 3 años. Y los resultados han sido tremendos. Tremendo tanto para el proyecto que como para los changos en cuestión del estímulo educativo. Y son muchos los que han participado, muchos los que han participado. De repente partimos con una feria de ciencia y nos eligen, nos vamos a Tucumán, a Villa Urquiza, y hemos hecho, yo como le he dicho a los changos, no hay solo hay que ser, sino también parecer. Yo los quiero de zapatos, de pantalón de vestir y de camisa, y éramos los 3 igualitos, o sea, desde el principio tenemos que ser diferentes, siempre alentando, elaborando el tema de la autoestima, todo este tipo de cosas. Y bueno, hemos conseguido como sea los 3, porque yo tampoco tenía por una camisa más o menos, y hemos estado presentes. Y les ha llamado hasta eso la atención a las gentes evaluadoras. Y hemos tenido la suerte de nuevo de decir, estos chicos están y ellos son los que están, los van a representar en Buenos Aires y a la provincia. Y así hemos seguido viajando a Buenos Aires. Me dolió muchísimo, muchísimo que uno de los changos que ha hecho tan trabajo que no participado, o otro que llegó a tener cierto beneficio, por dejadez de alguien que es responsable de esa persona. Yo no soy nadie, digo, dentro de todo este sistema, pero yo no tengo por qué está hablando un juez para decirle cómo no va a dar lugar a que a través de educación tenga la posibilidad de participar en un evento a nivel nacional representando la provincia, a donde se siente que es algo y alguien para poder hacer cierta devolución. Entonces, me dice que sí, en ese momento el juez, pero nosotros estábamos viajando el lunes a Buenos Aires y el martes recién lo autorizado. Entonces, me dolió mucho porque yo sé que él lo necesitaba más que el grupo en general, por una cuestión de antigüedad dentro del penal, por una cuestión de prejuicio cultural, de la cuestión de institución penitenciaria en base a la cuestión represiva y todo el demás. Pero bueno, siempre hay que buscar la forma y seguir construyendo, porque esto es muy difícil manejarse en este medio. Y bueno, hemos ido a Buenos Aires y eran 620 están y nos han hecho sufrir hasta los 20 minutos a que ha terminado el evento, y han terminado diciendo Unidad 3 de Concepción, es el premio destacado, era toda una fiesta, tirada de bandera, los 2 chicos empleados que nos acompañaban, éramos uno solo, todos abrazos y llorando, no podíamos creer que habíamos ganado el único premio destacado de la provincia, porque eso tiene diferentes categorías, tiene la mención, tiene lo que son dados por el IPF y por el Balseiro, y los destacados, que es el máximo premio, digamos, o el máximo reconocimiento, no premio. Y los muchachos lo han tenido. Y los muchachos no solamente a través de educación han logrado comprender fundamentalmente, no por el resultado, sino por el proceso y la riqueza del proceso, poder llegar a eso. Y cuando yo hablo del proceso, la riqueza del proceso, una vez nos invitan a que demos una charla a la Unidad 6, donde están los de la fuerza que están privados de la libertad. Entonces, yo intencionalmente elijo uno de mis alumnos, a donde tenemos mucho estarse a la cuestión esta de la institución, ¿no? Y más de la cuestión de alguien que pertenezca a la fuerza. Entonces, él no quería ir porque él así me dice, profe, son cana aquí o cana presos, siguen siendo cana, no son igual que yo. Entonces rompamos esos prejuicios y tener la oportunidad, digo, de demostrarle vos de lo que vos sabés. Y bueno, así ha sido. Ha sido muy curioso el soporte que él ha tenido para poder charlar, pero mucho más relevante ha sido, escuché un chango que tenía 3er grado y que me hablaba del eterno retorno de Nietzsche, que me hablaba del imperativo categórico de Kant, que me hablaba
y eso trasladaba a los otros y nos saltó las lágrimas, todo. Y digo yo, qué bueno esto de empoderarse, porque uno no trata, sino alcanza a ver la vida diferente, alcanza a ver la vida de otra forma. Entonces, toda esta cosa nos ha ido movilizando y se han ido contagiando los demás del penal, se han ido contagiando los empleados. Yo por ahí entraba a la biblioteca y encontré yo tomando la mano a uno, acompañándole a escribir una palabra. Y digo, yo eso creo que es el modelo a donde uno que hay que apuntar. Y por otro lado, esto del corto, que el 95% de ese trabajo lo han hecho mis alumnos, el Ministerio de Educación lo mandó a participar en un festival internacional en Zaragoza, en España, y no hemos tenido la suerte de tener plata para ir a recibir el premio. Hemos salido de 42 países, entre los 3 primeros y el corto más votado. Por supuesto que articulado con otras instituciones del Ministerio de Educación, donde le dio cierta calidad al cortometraje que nosotros con nuestro celular por ahí no hubiéramos alcanzado, pero sí teníamos todo dispuesto. También hay que mencionar que nada de esto se hubiera hecho sin el apoyo de la gente que es responsable de nosotros, ¿no? En cierta forma. Que la señora que es jueza de ejecución, Alicia Merced, siempre acompañando para poder desarrollar todo tipo de proyectos. Y ese tercer año que nosotros llevamos y lo cumplimos con esto, ya han ido saliendo, han ido entrando muchachos. El cuarto año, y esto es relacionado con respecto a lo que ustedes hablan, el tema del trabajo, no todos, por ahí los números que manejamos en la unidad 3 tienen un oficio, que son mínimos lo que tienen los oficios. Y si le dicen que lo tienen, son oficios inventados, lo saben a media, pero porque logran ciertos beneficios diciendo que lo saben, que por ahí están, o sea, en su totalidad de lo que significa. Y lo hablo con autoridad porque soy albañil, porque soy plomero, porque soy electricista, y entiendo de su tipo de trabajo, entonces comprendo por ahí la necesidad que ellos tienen de lograr ciertos beneficios, como dicen, para poder llegar a esto. Entonces el cuarto año del proyecto apuntaba a los changos que no tienen la posibilidad de tener la plata, no tienen el oficio, no tienen la profesión para poder salir e insertarse en la sociedad, porque el mercado labora para un chango que está privado de la libertad. Porque no solamente no hay trabajo, y si hay un trabajo tiene usted 100 atrás, y si tiene 100 atrás, uno que sale por los dedos pintados es menos la oportunidad que tiene. Entonces hay que buscar la forma, yo decía a través del proyecto, de poder ver cómo se puede insertar en él. Entonces, los changos que no tienen la oportunidad de tener esa ventaja es lo que iban a la disciplina del trabajo, no solamente a ver qué pueden hacer con algo, sino también cómo lo pueden vender. Y la otra mitad que tiene la oportunidad de tener la profesión y todo lo demás, ellos salir a pelear algo que nos hace mucho daño a los que somos responsables de la resocialización, que es el imaginario social negativo de lo que significa un penal. Y ahí yo le escuchaba recién a un señor ahí que decía, cobran más que un jubilado, cómo no le ponen una bomba y lo matan a todos. O sea, ese imaginario social negativo que muchas veces hasta juegan los medios de comunicación con el morbo social, termina haciendo mucho daño a la cuestión de las relaciones, los vínculos que existen dentro de una penitencia. Entonces, esos chicos, yo había dispuesto mandarlo a las instituciones del medio a contar la experiencia. Y por último, si todavía quedaban algunos, cuando lleguen al quinto año, era retroalimentarse, o sea, volver y que ellos agranden el proyecto haciéndose cargo desde la escritura, desde un inicio. Y nos ha dado muchos resultados. En tiempo de pandemia, el taller se ha ido desarrollando con alumnos monitores únicos. Usted si entra a la página del Ministerio de Educación a conectarte con la escuela, va a encontrar trabajo de día 3 desarrollado de esa forma, a través de alumnos monitores. Pero esto yo creo que es solamente una experiencia pedagógica de alguien que ha tenido inquietud de investigar un poquito y ver dónde está parado y ofrecer y empoderar fundamentalmente o dar la oportunidad que muchas veces no se tiene por pobreza, por desigualdad, por exclusión social. Por ahí leía yo en algún momento que la fuente es lo sociocultural, lo económico, lo educativo. Entonces, ante toda esta información que uno puede tener la posibilidad de tener al alcance y ver la realidad diferente, es la experiencia que yo he tenido y ahí están los resultados. Hoy estoy aquí y no puedo creer ver los changos que están al frente, que son las 8 menos las 9 menos. ¿Qué hora es? Las 8 menos cuarto, cuando ellos a las 5:30 estaban guardados y yo todavía tenía que parar
la celda, digo, hace 5 años atrás. Eso creo que viene a ser un aporte, qué sé yo, bueno para esto. Inclusive hasta el espacio donde ellos están ahí, se lo ha logrado peleándolo de esa forma, gestionándolo de esa forma. Que se pierde, sí, yo a ellos les digo, yo me preparo para correr una carrera todos los días sabiendo que la pierdo, porque es muy complejo, es muy complejo. Hay muchas cosas que yo les he escuchado a ustedes decir con respecto al a la dinámica que tiene una cárcel, una institución penitenciaria, y una cosa es escucharla a usted con respecto a lo que dice la normativa, lo que dice, contempla la ley, y yo le puedo decir que le preguntaría dónde. Ya, la realidad es otra cosa. Y creo que es un error también dentro de lo que hace el marco de lo jurídico, ¿no? Esto de, al ser la máxima razón, idealizan muchísimas cosas y no tocamos el piso, no metemos la mano en el barro para hacer el laburo real, que es el laburo de a los changos que están privados de la libertad. Bueno, eso no me quería aportar. Muchas gracias, profe. Un aplauso, la verdad. Gracias. Sí, hace una tarea muy, muy importante el profe y no ha contado ni un 10% de lo que hace. Ahí están los cuadros. Yo le quiero pedir el corto. ¿Podemos conseguirlo al corto está en para YouTube. verlo? Ah, bueno. Sí, se llama Un Día Diferente, Unidad 3. Bueno, ahora lo vamos a pasar en el grupo. Los chicos que han participado ya están, a excepción de Miguel, que ya están afuera. Un muchacho que ha estado con una condena de 8 años, 3 años y 6 meses por estímulo educativo, ya también está afuera. Y que me ha llenado también, me ha emocionado mucho porque tenía la oportunidad en mi pueblo de exponer un trabajo, y él, sabiendo que exponía sobre este trabajo, él anda en un camión tirando caña, y ese día hasta 1 hora antes dejando el camión en la ruta para poder estar en el teatro para escuchar eso. Está bueno. Está bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algo? Sí, yo. Bartolomé. Primero, antes de preguntarle al profesor, quería agradecerle a Álvaro que me hizo buscar la palabra talabartería. Pero y bueno, quería... profe, ¿no? Tengo un montón de comentarios porque la verdad que fue una exposición increíble, creo, no solo sobre el sistema carcelario y el trabajo que hace él, sino sobre la vida en general, y saqué un montón de cosas, por ejemplo, la importancia del arte en los momentos críticos, que creo que eso es para la vida en general. O sea, cuando uno escucha canciones, ve películas, se da cuenta cómo muchas veces en las situaciones más difíciles es cuando salen las cosas más lindas, porque es cuando uno más siente. Entonces, me parece muy importante, que es lo que hablábamos también, que está en la ley, que